¿Es posible que una persona pueda vivir sin pecado toda su vida? ¿Es la Inmaculada Concepción algo exclusivo de María? ¿Qué significa estar llena de gracia? ¿Y qué tiene que ver la Inmaculada Concepción de María contigo y conmigo? Cuando se habla de la Inmaculada Concepción de María, muchos piensan que es algo meramente católico, una idea inventada de la Iglesia, locura para muchos e imposible para otros. Pero si te dijera que este dogma de la Inmaculada Concepción de María tiene raíces profundas en la palabra de Dios, ¿qué me dirías? Pero antes, que no es un dogma. Sí, que no es un dogma. No es una simple idea teológica, no es algo opcional, es una verdad de fe que la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, reconoce, confirma, proclama como parte esencial de nuestra fe. Que no te engañen, los dogmas siempre están contenidos en la palabra de Dios o en la tradición, son parte de la revelación. Ahora sí, al tema central, la Inmaculada Concepción de María. Pero antes, no te olvides de comentar, darle like, compartir, suscribirte en tu canal de evangelización digital, Ama con Todo. Ahora tú te has de preguntar, ¿por qué la Iglesia proclama dogmas? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? Pues bien, ante varias propuestas alternativas a lo largo de la historia, la Iglesia tiene que pronunciarse solemnemente y confirmar una verdad, porque no queremos huir en la mentira. Por ejemplo, había una idea denominada el arrianismo, esta herejía del arrianismo que decía y confirmaba y aseguraba que Cristo no es Hijo de Dios. Entonces, ante esto, la Iglesia se pregunta, ¿será verdad esto? ¿Acaso Cristo no es Hijo de Dios? ¿Es posible que el Hijo de Dios sufra todo lo que sufrió Jesús en la cruz, en el Calvario? ¿Será incluso posible que siquiera muera? Bueno, pues ante estas preguntas, la Iglesia tuvo que pronunciarse y decir, efectivamente, Jesús es el Hijo de Dios. Lo dice la Biblia, el mismo Dios dijo, he aquí mi Hijo amado en quien me complazco, es el Hijo de Dios. Y lo mismo sucede con el tema de María. ¿Quién es María? ¿Será la Madre de Dios? ¿Será virgen antes, durante y después del parto? ¿Realmente nació sin pecado original? ¿Cómo es posible todo esto? Pues sí, ante estas preguntas y ante estas aseveraciones de muchos movimientos herejes que decían, no es Madre de Dios, no es virgen, ¿cómo es posible que sea inmaculada? ¿Cómo es posible que no tenga pecado? Entonces Cristo no vino a salvarla, pues sí. Entonces, ante esto la Iglesia se pronuncia como un dogma y dice, sí, efectivamente María Santísima nació sin pecado original, fue preservada. ¿Cómo es posible esto? Ahora razonemos un poquito, y aquí ya entramos al tema principal. Pero quiero dejarte claro que voy a tocar este dogma en dos partes. La primera, con fundamentos bíblicos, vamos a tocar un poquito de apologética para ir desmenuzando y desmintiendo tantas cosas que nos pueden hacer equivocar, confundir y alejar de nuestra fe muchas veces. Y la segunda, este mismo tema de la Inmaculada Concepción de María, pero a la luz de la teología del cuerpo. Y mucho tiene que decirnos este dogma de ese pensamiento de San Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Ahora sí, vamos con la parte teológica. ¿Es bíblico este dogma? Hay citas bíblicas que digan, es María Santísima, Inmaculada, sin mancha, sin pecado. ¿Existe una cita bíblica que diga textualmente Inmaculada Concepción de María? Pues no, te bajé de las nubes, no vas a encontrar en toda la palabra de Dios literalmente que diga Inmaculada Concepción de María. Pero lo que sí vas a encontrar es la doctrina de esta gran verdad revelada por el Dios vivo bajado del cielo. Ahora sí, con fundamentos bíblicos de este dogma maravilloso de la Inmaculada Concepción de María, hay una frase muy popular, conocida por muchos, sacada de la Biblia incluso, que dice, por sus frutos conoceréis al árbol. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Conoceréis al árbol por sus frutos. Teniendo esto como base de todo lo que vamos a trabajar de ahora en más en este video, pues, óyeme, Cristo el fruto, santo, inmaculado, jugoso, bueno, salido de el vientre de María.
un árbol que también es santo, inmaculado, jugoso, bueno. Conocerás al árbol por sus frutos. Si Cristo es puro, su madre también debió ser pura. Si Cristo es santo, su madre también debió ser santa. Si Cristo es sin pecado, su madre también debió ser sin pecado. Y esto no lo digo yo, esto no habla solo de por sus frutos lo conoceréis, esto lo confirma Lucas 1:42. Vamos a leerlo juntos. Dice, bendita tú entre las mujeres. Bendita tú, María, entre las mujeres. Lo dice el ángel enviado por Dios. Y bendito el fruto de tu vientre. Bendice a Cristo, bendice a la Madre. Ambos son benditos, santos, puros, sin pecados. ¿Quién lo dijo? Dios por boca del ángel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y conoceréis al árbol por sus frutos. ¿Cómo explicar esto? María Inmaculada, concebida sin pecado original, sin mancha de pecado, desde el vientre de su madre. ¿Cómo es posible entender esto si el mismo Cristo vino a salvarnos a todos? Romanos 3:23 nos dice, todos somos pecadores y Dios envía a su Hijo Jesucristo para salvarnos, redimirnos, levantarnos del pecado. ¿Cómo es posible que María haya nacido sin pecado original? Entonces no necesitó que Cristo la salvara. Pues espera, Cristo salvó a María. Cristo vino a salvarnos a todos, a redimirnos a todos. Pero yo quiero explicarte que hay dos formas, hay dos maneras distintas de salvar a alguien. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender esta majestuosa verdad con el siguiente y sencillo ejemplo. Imaginemos que yo tengo un hijo, mi sobrino. Mi sobrino está jugando en la calle, está en la bicicleta andando. De repente viene un pitbull a toda velocidad a querer atacar a mi sobrino. Yo veo de lejos que ese pitbull viene acercándose hacia mi sobrino. ¿Qué hago yo? ¿Me quedo de brazos cruzados? ¿Qué hago? Inmediatamente reacciono y voy a ver a mi sobrino. Lo saco de la bicicleta y los dos nos metemos a la casa. Cerramos la puerta y pues ya lo salvé. ¿Lo salvé de qué? De que sea mordido por ese pitbull y que de repente hasta lo mate. Quién sabe cómo esté entrenado ese pitbull, ¿no? Esa es una forma de salvarlo. Esa es una forma. ¿Lo mordió el pitbull? No. ¿Lo atacó el pitbull? No. Quería atacarlo. Quería morderlo. No a toda velocidad. Y a tiempo rescaté a mi sobrino. Lo salvé de las mordeduras de ese perro. ¿Ok? Acá hay otro ejemplo, el mismo. Mi sobrino está en la bicicleta jugando y de repente de lejos veo que ese pitbull viene. Pero de repente yo no puedo pararme pronto, no reacciono rápido y resulta que el pitbull ataca a mi sobrino. Se le lanza encima y lo muerde y lo está mordiendo. ¿Qué hago yo? ¿Cruzarme de brazos y dejar que hasta lo maten a mi sobrino? ¿Cruzarme de brazos y esperar que al perro se le ocurra parar de morderlo? ¿Qué hago yo? Voy al rescate de mi sobrino. Trato de zafarlo de ese perro y logro hacerlo, lo meto a la casa o lo llevo al hospital o donde sea para curarle sus heridas. No muere mi sobrino, pero fue atacado, fue mordido por ese perro. Estos dos escenarios que lo único que muestran es que ese perro vino a atacar a alguien, por un lado pudo y por el otro no pudo, pero la persona que está acá, que en este caso me pongo yo como ejemplo, fui a salvarlo. Y en los dos escenarios lo salvo. En uno lo salvo de que sea mordido, no lo muerde, no lo ataca. En el otro no pude, pero sí lo salvo de que muera. Estas son dos formas de salvar. Y Cristo vino a salvarnos, sí,
pero hay dos formas distintas en las que Él viene a salvar a una persona. A todos nosotros, el Señor viene a salvarnos de ese perro que nos viene a atacar y a querer devorarnos, que es el pecado. El Señor vino a salvarnos de ese que sí nos atacó. Hemos nacido tú y yo con pecado original. Y el Señor nos salva de ese pecado. Nos rescata, ¿para qué? Para que no muramos en ese pecado, sino para que, pudiendo creer en Él y siguiéndolo a Él, tengamos vida y vida en abundancia. Pero nos rescata de las mordeduras de ese perro, de ese pecado. Sin embargo, en María no permite que la muerda ese perro, no permite que la devore, ni siquiera permite que la toque, pero también viene a salvarla. ¿Para qué? Para que no se le acerque nunca más. Es decir, para que no intente acercársele nunca más, porque el perro ha querido intentar acercársele a María, pero no ha logrado siquiera tocarla, porque Cristo vino a salvarla. Este ejemplo, súper sencillo, que espero me haya podido hacer entender, no es algo inventado mío, o sea, sí es inventado, pero es un ejemplo que puede ayudarnos a entender la siguiente cita bíblica. Esto sí nos dice y nos confirma que María fue salvada por Dios, pero no porque el pecado la había tocado, sino que la salvó antes de que la toque el pecado. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 12, versículo 15, lo leemos juntos. Entonces la serpiente lanzó de sus fauces un torrente de agua para ahogar en él a la mujer. ¿De qué mujer habla el Apocalipsis aquí en este versículo? Pues lo encontramos en versículos anteriores, específicamente en el versículo 5 del mismo capítulo 2. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, el cual fue puesto a salvo junto al trono de Dios. Y tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que el que crea en Él tenga vida eterna. Cristo resucite y se sienta a la diestra del Padre aquí. En este versículo 5, hablan de que ese Hijo se sienta, está al lado en el trono de Dios, a la diestra. Está hablando de Jesús. Y ese Jesús, ese Hijo que se sienta a la diestra del Padre, fue concebido del vientre de la mujer. Estamos hablando de María. Versículo 5. En el versículo 15, esa mujer que dio a luz a Jesús, María, esa mujer dice que en el versículo 15, la serpiente le lanza un torrente de agua. ¿Para qué? Para ahogar a la mujer, para ahogar a María. Le lanza de sus fauces la serpiente un torrente de agua. Este torrente de agua es el pecado. La quiere ahogar en el pecado a María. ¿Pero qué hace? Versículo 16. Pero la tierra socorrió a la mujer. Pero la tierra socorrió a la mujer. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. La tierra socorrió a la mujer. Abrió su boca y absorbió el torrente que el dragón había lanzado de sus fauces. Irritado el dragón por su fracaso con la mujer, no pudo ahogarla en el pecado, no pudo siquiera tocarla con el agua del pecado. ¿Qué hizo? Esa mujer fue rescatada por el mismo Cristo. Irritado el dragón por su fracaso con la mujer, fracasó, no la tocó, el dragón se fue. ¿Dónde se fue el dragón? A hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Como la serpiente, la más antigua que vemos en el Génesis, que tentó a Eva, que con Eva sí pudo tocarla, sí pudo tentarla, Eva se dejó seducir y pecó, entró el pecado en el corazón de la mujer, de la humanidad. ¿Qué pasó entonces con esta nueva mujer? Por eso decimos que María es la nueva Eva.
Ella no se deja siquiera tocar, pero no porque le dio la gana. Ella está llena de la gracia de Dios. Y Dios vino a su auxilio y la rescató para que no sea tocada por la serpiente, para que no sea tocada por esa agua torrencial que quiso ahogarla en el pecado. No la tocó, fue preservada. Está clarísimo esta doctrina. No dice Inmaculada Concepción, pero está la enseñanza como tal de que María no fue siquiera un poquitito, un milímetro, nada. Ella no fue siquiera tocada, porque vino el que es la tierra, el que es el camino, el que es la vida, y la rescató. Pero ¿qué hizo el dragón? ¿Qué hizo esa serpiente? ¿Qué hizo el demonio? Como no pudo con la mujer, como no pudo con ella, fue al encuentro de su descendencia. María también es madre de nosotros. ¿Qué hace? Va a la descendencia de María, a sus hijos, que somos tú y yo, o aquel que reconoce a María como madre. Aquellos que son y se comportan como hijos de Dios, viene lo mal a querer con sus fauces engañarlos, entorpecer su camino, nublar su mente y su visión. ¿Para qué? Para que caigan, para que se tropiecen, porque no pudo con la mujer, no pudo con la madre de ellos, no pudo con María, no la tocó, fue preservada. ¿Quién fue preservada? María. ¿Por qué fue preservada? Esto lo dice Lucas 1:28 y lo vamos a leer juntos. El ángel entró donde estaba María y le dijo: Dios te salve, llena de gracia. El Señor está contigo. Viene el ángel enviado por Dios, Dios vivo, el creador de todo lo que conocemos y desconocemos, de todo lo visible e invisible, aquel que está sosteniendo tus latidos ahorita mismo. Él envía a su ángel, al ángel Gabriel, y le dice: Dios te salve, María. ¿Y qué más? Llena eres de gracia. Llena eres de gracia, o sea, llena, repleta, rebosando, o sea, el corazón de María estaba repleto de qué, de la gracia del Dios vivo. Ese estar llena de gracia es que Dios no te da algo a poquito, Dios no te da y luego te quita, o sea, Dios no se deja ganar en generosidad y viene y la sobreabunda a María de todas las gracias, llena de gracia. El Señor está contigo, está con María. El Señor, ¿cuál Señor? El Dios Todopoderoso, está con María. O sea, no está abandonada, no es que la usó para un ratito y luego ya no me sirve. El Señor está contigo. En este momento, ni siquiera el Espíritu Santo había posado sobre ella para dejarla embarazada, no. Ahorita es la anunciación. Eso quiere decir que antes de concebir, María ya era llena de gracia. Antes de concebir al Hijo de Dios, Dios ya estaba con María. Qué belleza, ¿no? Y saben que a esto me parece súper importantísimo, un dato adicional. No pensaba decirlo, pero es que me explota la cabeza y el corazón, porque es que, óyeme, hay una maravillosidad con esta relación de María con Dios y con las cosas de Dios. Ella estaba familiarizada, estaba acostumbrada, tenía una espiritualidad tan alta, y eso lo vamos a evidenciar, pero antes de poder leer la cita bíblica que justamente está en este capítulo, en los versículos siguientes, quiero recordarte, porque esto se entiende con lo que te voy a decir a continuación. Esto es súper conocido, no me acuerdo ahorita la cita bíblica, pero es súper conocido la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Sus padres Isabel y Zacarías. Zacarías hasta se queda mudo porque él se turba, no entiende y hasta dice cómo es posible. Eso se queda mudo, ¿cierto? El ángel Gabriel mismo les anuncia que va a nacer Juan el Bautista. Bueno. ¿Qué hacen al ver al ángel Gabriel? Se turba, se llenan de miedo antes de que el ángel les diga algo. Y mucho después de que también le dice, pues se queda mudo porque no cree. O sea, antes y después no cree, Zacarías se queda mudo. Esa es la reacción de alguien que no está acostumbrado a las cosas de Dios,
que parece imposible. ¿Cómo puede ser? O sea, no me cabe en la cabeza. Pero en María vemos otra actitud. El ángel se le presenta a María, la saluda, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. En el 29 dice que María, al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significa tal saludo. Escúchame esto. Ella quedó desconcertada, ¿por qué? Por esas palabras que escuchó. Mientras que en Zacarías y a Isabel, ellos se turban al ver al ángel, al verlo. María no se turba al ver al arcángel Gabriel. Ella queda desconcertada un poco por las palabras que él les dice. O sea, esto nos quiere decir que María tenía una comunicación con las cosas de Dios, con el arcángel quizás antes. Ella estaba familiarizada, no se asombró, no se llenó de miedo, no se turbó su corazón al ver al ángel, al verlo. No, al contrario, lo escuchó, lo saludó, o sea, escuchó el saludo 1, 2, 3 veces, salve, llena, el Señor está contigo. Después, ella se desconcierta por las palabras. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? O sea, cuánto respeto, cuánto orgullo, cuánto saludo majestuoso. ¿Para quién? Dirá más adelante, la esclava del Señor, o sea, la sierva del Señor, o sea, la humildad de María, cómo Dios me viene a saludar a mí, cómo viene a decirme que yo soy llena de gracia, cómo viene a decirme que yo voy a dar a luz a su hijo. O sea, este anuncio no me lo esperaba, diría María, ¿no? O sea, glorifica mi alma al Señor, que ha visto la humildad de su esclava, de su sierva. Aquí la esclava del Señor, o sea, María se pone pequeñita y se hace sumisa ante Dios, ante el Todopoderoso, que Él ha mirado a María. O sea, ella no comprende y se turba y se desconcierta por las palabras tan magníficas y grandes y de tal peso. Serás la madre del Emanuel, del Dios con nosotros. O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, yo no entiendo, pero hágase en mí según tu palabra, aquí la esclava del Señor. O sea, tenía ya una confianza, digamos, una familiaridad con las cosas de Dios, con el ángel enviado por Dios. Y eso quería solo acotarlo, no estaba programado para decirlo en este video, pero me pareció grande, magnífico esta actitud de María, porque esto ya nos invita que tenemos que familiarizarnos con las cosas de Dios para reconocer la voz que viene de lo bueno, de lo alto. ¿Y qué tiene que ver la Inmaculada Concepción de María? ¿Es importante, es relevante o no es para tanto, para qué tanto drama? Es relevante, porque María nos recuerda el llamado que tenemos a la comunión y no a la esclavitud del pecado. Ese llamado a la comunión con Cristo, que nos permite ese vivir y ser templos vivos del Espíritu Santo, que nos permite acoger al don mismo que es Cristo, que nos permite decir sí al plan de Dios en tu vida en concreto y en la vida en concreto. María Santísima nos recuerda y nos enseña cómo vivir aquí, ahora, en esta tierra, abriéndonos al don de Dios, a la acción del Espíritu Santo, a direccionar nuestra vida y la vida de los demás hacia el corazón de Jesús y a abrazar la cruz y a estar al pie de la cruz sin reservas. En un mundo que se normaliza el pecado, María nos trae esperanza. La santidad es posible, la gracia es real y Dios quiere hacernos nuevos, nuevas criaturas, que nazcamos de nuevo, que nos revistamos del nuevo hombre. Es que Dios quiere todo lo bueno y bello para nosotros, como lo quiso para María. María nos enseña a ser verdaderos cristianos. Y ahora sí, la segunda parte. ¿Qué tiene que ver la teología del cuerpo de San Juan Pablo II con este dogma de la Inmaculada Concepción de María? Pues mucho nos ayudaría a entender este dogma a la luz de la teología del cuerpo, pero me quiero basar solamente en uno: el significado esponsal al que tú y yo estamos llamados a vivir, y que María Santísima lo vivió a lo largo de toda su vida. Ese significado esponsal, que no es otra cosa que se entrega libre, generosa, sin reservas de tu persona, a su vez que acoges a la otra persona
libre, generosamente, sin reservas, sin miramientos, sin carentas, en totalidad, libre, total, fiel y fecundamente. Así que quiero dejarte esta cita bíblica que nos ayuda a entender cómo vivir este significado esponsal. Oseas 2, del 21 al 22. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en ternura. Te desposaré en fidelidad y tú conocerás al Señor. El Señor Dios que le dice esto al pueblo infiel, idólatra, que le daba la espalda todo el tiempo, que se prostituía con muchos ídolos. Dios le dice, te desposaré. Es que no me importa, sí me importa, pero es que te amo. El Señor te dice, te amo. Y me das la espalda, y me minimizas, y no me tomas en cuenta. Y te vas con otras personas, y con otros ídolos, y con otras creencias, y con otras ideas, y con tantas cosas, pero yo te amo. Y quiero desposarte en justicia, en derecho, en ternura, en fidelidad, en amor, en tantas cosas buenas, porque soy yo lo bueno, todo lo que tengo es bueno y no hay maldad en mí, dice el Señor. Yo quiero darte todo esto que tengo, te lo quiero dar a ti. Sí, eres infiel, me mientes, me das la espalda, sí, pero yo te quiero desposar y quiero que me conozcas, te dice el Señor aquí, le dice al pueblo. Ese es el significado esponsal en su máxima expresión, de Dios mismo, que nos enseña, el Cristo vivo que viene y entrega su vida en la cruz. Esa entrega sin reservas, nadie me quita la vida, soy yo el que la doy, hasta la última gota de sangre, hasta la última gota, es decir, en totalidad. Y me quiero quedar contigo, estaré con ustedes todo el tiempo, hasta el fin de los días. Es fiel, quiere permanecer y luego te quiere dar vida y vida en abundancia. Su amor es fecundo, que como el cuerpo debe saber tener vida eterna. Todo esto que son características propias de un amor total y sin reservas, de un amor que se entrega en esponsalidad, porque es la entrega de tu persona, cuerpo, alma, mente, corazón, vida entera que te la entrega. Cristo se entregó por nosotros y se entrega todos los días de su vida por ti y por mí, te espera con los brazos abiertos. El mayor acto de responsabilidad. Y María, que vivió en Cristo ese constante abrirse y acoger, abrirse y acoger, entregarse y recibir. María lo hizo a lo largo de su vida, porque tenía el ejemplo en su vida. Dios, que tenía una relación con María constante, ya María aprendió del Señor cómo acoger y cómo entregarse, cómo permanecer, cómo ser fiel ante las dificultades de un calvario, cómo estar allí al pie de la cruz, cómo sostener a sus apóstoles, a los amigos de su hijo, cómo sostenerlos con la oración, cómo estar con ellos. O sea, María lo único que hizo fue en toda su vida vivir el verdadero significado esponsal que aprendió del mismo Dios. Es que nadie puede vivir este significado de amarse y amar a los demás y acoger a los demás si no recibe primero de Dios. Y María constantemente recibió de Dios todo, enseñanzas, gracias, o sea, hasta que acogió al mismo Cristo en su vientre que se encarnó. Esto es lo que yo quería compartirte brevemente, esta mirada de San Juan Pablo II sobre la Inmaculada Concepción de María a la luz de la teología del cuerpo. En conclusión, el dogma de la Inmaculada Concepción de María no es un invento, es una verdad de fe que está contenida en la revelación, en las Sagradas Escrituras, en la tradición. En María la gracia vence desde el inicio a la luz de la teología del cuerpo. María nos enseña a vivir plenamente como persona, integrando cuerpo y alma, amándonos y viviendo la plenitud de un amor sin egoísmos y sin reservas. Y si Dios hizo eso en María, ¿cuánto más lo quiere hacer contigo y conmigo? Llenarnos de gracia para poder decirle sí al plan de salvación. Así es que cuando miremos a María, no la miremos como algo lejano, sino como una profecía cumplida, ese sueño que Dios tiene también para ti y para mí.
Sigamos a María, miremos a María, aprendamos de María Santísima para poder acoger a Jesús en nuestros corazones como ella acogió a su Hijo en su corazón y en su vientre. Y que ella nos enseñe a amar como ella nos ama, con todo.